Hola gente, espero que estén pasando lo mejor posible. Sé que es re complicado pasar encerrado, no ver a sus amigos y todavía tener que estar aprendiendo así a distancia, que no se entiende mucho, que tienen que hacer las actividades solos, que no saben si están haciendo las cosas bien o mal. Pero bueno, de alguna forma vamos a ir tratando de que puedan ir entendiendo algo. Estamos tratando de hacer lo mejor posible nosotros. Y lo que voy a empezar a hacer es mandarle videitos explicándole un poco los temas, las actividades, corrigiéndolas y viendo en qué cosas tuvieron más errores, qué cosas hicieron bien. Así ustedes también van teniendo un control de lo que entienden y de lo que no. Y bueno, lo que vamos a hacer es empezar con evolución, ¿sí? Que como les decía, les escriben en un lugar por ahí de la plataforma que es importante este tema porque vamos a ir trabajándolo durante todo el año. A medida que vamos trabajando los diferentes temas, los diferentes reinos, los diferentes grupos de seres vivos, lo importante es ir entendiendo el proceso evolutivo que se va dando. Y bueno, para empezar, sabemos que el conocimiento en general siempre surge de preguntas, ¿no? Cualquier conocimiento en algún momento fue una pregunta que se investigó y se trató de contestar y contestar durante mucho tiempo y se tuvo respuestas y después las respuestas fueron cambiando y así se sigue transformando. Y para lo que es el conocimiento en evolución, las primeras preguntas básicamente que se han planteado y se siguen planteando en realidad son estas, como por ejemplo, ¿todos los seres vivos han existido desde el origen del planeta Tierra? ¿Han cambiado a medida que ha cambiado la Tierra? ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Por qué hay especies de seres vivos que se extinguieron y aparecen y se parecen a los actuales? ¿Por qué hay seres vivos que se parecen tanto entre sí? Entonces, estas fueron las preguntas que desde siempre los seres humanos, desde que se conoce al menos, los seres humanos hemos tratado de contestar. Y bueno, un ejemplo es esta especie de roedor, que en Uruguay se encontraron fósiles, es el roedor más grande del mundo, el nombre de la especie es Josepho artigacia monesi, y vivió hace unos 4 millones de años, y es muy parecido al carpincho. Entonces, lo que pasó fue que paleontólogos encontraron fósiles del cráneo, en realidad de varias partes del cuerpo, pero lo primero que se encontró fue del cráneo de este roedor gigante, y al reconstruirlo, vieron ahí todo lo que está en gris, son las reconstrucciones de que se le completa al cráneo para entender de mejor forma cómo estaba formado. Se dieron cuenta de que es bastante parecido a lo que se llama capincho, ¿no? Lo que todos conocemos, el capincho. Y que si ven ahí una reconstrucción que se hizo del cuerpo, es bastante parecido. Entonces, obviamente, la primera pregunta es ¿por qué son tan parecidos? ¿No? Y, como les dije, estas preguntas estuvieron desde hace muchos años, siempre nos hemos tratado de contestarlas, y por lo tanto, desde hace muchos años hemos intentado darle respuesta. Y de lo que hay, digamos, evidencias, escrito, lo que conocemos, es que en los siglos, por ejemplo, desde el siglo IV y V antes de Cristo, Platón y Aristóteles ya decían, ya proponían una respuesta, y era que en realidad el mundo es fijo y estático. Y nada cambia, todas las especies fueron originadas cuando el mundo se creó. O sea, que todo lo que conocemos hoy, para ellos, lo que conocían
en ese momento, era lo que había existido siempre, desde el origen de la Tierra y del mundo, y del universo, ¿no? Y bueno, y esta fue una idea que en realidad predominó durante 2 milenios, o sea, 2000 años. Imagínense que pasó toda la Edad Media y recién a partir del Renacimiento más o menos empieza el pensamiento a cambiar y las preguntas empiezan a resurgir. Pero ya en el siglo XVIII, Linneo, que después lo vamos a ver un poquito, empezó un biólogo sueco, crea lo que es el sistema de nomenclatura binomial, que después lo vamos a ver bien cuando trabajemos un poco de taxonomía, que es lo que, digamos, las reglas para ponerle el nombre a las especies. Que por ejemplo nosotros somos de la especie Homo sapiens. Vamos a ver qué significa eso. Y también fue uno de los primeros en proponer y empezar a pensar que capaz que existía un ancestro en común a todas las especies. Al ser tan parecidas, por ejemplo, lo que hablábamos del carpincho y el roedor este gigante Artegacia monesi, Joseph Ortigacia monesi, al ser tan parecidos, capaz que tuvieron un ancestro en común. Y ese ancestro surgieron esas dos especies. Eso es lo que empieza en el siglo XVIII Linneo a proponer. Después, un poquito a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Lamarck, otro biólogo francés, que era empleado de un museo. ¿Y por qué esto es importante? Porque estaba todo el tiempo manejando fósiles, restos de seres vivos, especímenes que habían en el museo de un montón de especies. Entonces empezó a darse cuenta, a pensar, a mirar, a observar, y dijo, mira, esto es parecido a esto. Esto otro es parecido a esto otro. Todo este montón, imagínense que estuviera huesos de roedores. Todo este montón de roedores son parecidos. Entonces, lo que él plantea finalmente es que para contestar esa pregunta de por qué son tan parecidos y de cómo van cambiando a lo largo del tiempo esas especies, dice, bueno, el órgano o la estructura que más se utiliza se desarrolla y se hereda. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ahí tienen el ejemplo de la jirafa, que en algún momento en clase, capaz que algún subgrupo se los comenté. Dice, las jirafas se van esforzando en aumentar el largo del cuello para lograr alcanzar las ramas más altas. Entonces ven ahí en primera imagen unas jirafas bajitas de cuello corto. A medida que va pasando el tiempo, las jirafas se esfuerzan, dice Lamarck, y van estirando un poquito el cuello. Tienen hijos, los hijos van a nacer con el cuello un poquito más largo. Se esfuerzan y aumentan el tamaño del cuello. El cuello es un poquito más largo. Por lo tanto, sus hijos, dice Lamarck, van a tener el cuello muy largo, van a poder, después de varias generaciones de que se esfuercen mucho sus padres, van a poder tener cuellos largos y alcanzar las ramas más altas, ¿no? Entonces, decía Lamarck, esas características se van heredando. Pero para esa respuesta también es como, hay dudas, ¿no? Por ejemplo, ahí vieron una foto de María Noel Ricciotto,
que es una bailarina de ballet uruguaya, y Luis Suárez. Entonces, si lo que dice Lamarck es verdad, es así, la idea es que los hijos de María Noel y de Suárez tengan la capacidad de jugar, o sea, salgan muy buenos jugadores de fútbol o bailarines de ballet, ¿no? Ya primero con los músculos muy desarrollados, con el cuerpo ejercitado, y segundo sabiendo esos deportes. Y entonces seguimos, ¿no? Pensando si lo que Lamarck dice es verdad, que durante algún tiempo se creyó que era así, se dio por aceptada esa teoría, la evolución sería lineal, o sea que una especie da origen a una y esa especie da origen a otra y así sucesivamente. Ahí dice A, B, C, D. Entonces A da origen a B, B da origen a C y todo así, es como una línea evolutiva. Y ven el ejemplo, que este ejemplo de la imagen es que es como un esquema de lo que sería desde la teoría de Lamarck el proceso evolutivo humano, y vendría a ser así, desde un mono, de origen humano más complejo, a varias especies, llegamos a los Homo, ustedes se acuerdan de Homo habilis, Homo erectus, Neandertal. Y bueno, este sería un proceso evolutivo lineal, una especie de origen a otra. Pero Lamarck pensó esto a principios del siglo XIX. Más adelante, Darwin y Wallace, que Wallace no se conoce mucho, pero también fue un biólogo que aportó a la teoría de la evolución de Darwin, y ya a mediados del siglo XIX proponen lo que se llama la teoría de la selección natural. Y aquí vamos a lo que es la respuesta 1, entender a qué se trata la selección natural. Básicamente es un proceso mediante el cual los seres vivos evolucionan, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Y acá tienen la imagen que tenían, ¿se acuerdan? En la actividad 2, que la idea era que la leyeran y puedan entender un poco cómo se hace ese proceso. Y lo que ven ahí es una población, en primer lugar, una población de ratones, ¿no? Y lo que les dice ahí es, una población de ratones se muda a un área nueva donde las rocas son oscuras. Entonces, existía una población, en primer lugar, de individuos en el que hay variedad o variabilidad o diversidad genética, como ustedes prefieran decirlo. No son términos sinónimos, pero en este sentido quieren decir lo mismo. Y esa variabilidad o esa diversidad genética se pudo haber dado por ejemplo, mutaciones, ¿no? Que después vamos a ver un poco que capaz que hay otras formas de que se surja diversidad. Pero vamos a pensar primero en que se dio, bueno, por mutaciones, que es muy probable que se haya surgido por eso. Entonces, esta diversidad genética implica diferencias en la morfología o fisiología o comportamiento de los individuos. En el caso del ejemplo es en la morfología, ¿no? La forma o el color, en este caso el color, es diferente, la variedad son colores diferentes de los ratones que les pueden
dar o permitir una ventaja en el ambiente en el que vive. Entonces existe variabilidad y esa variabilidad implica que en algún momento puede darse una ventaja para algunos individuos y para otros no. En este caso, ¿cuál es la ventaja? Hay que pensar, bueno, en el ejemplo están los ratones negros o grises y los ratones claros, oscuros y claros. Cambian del ambiente. Van hacia un lugar en el que las piedras son oscuras. Entonces, ¿por qué es una ventaja? Porque los depredadores no los ven o no los ven tanto. Y los ratones de color claro son más visibles a los depredadores, lo cual es una desventaja en el ambiente. Por eso ahí les dice, esta variedad o diversidad genética les permite una ventaja en el ambiente en el que viven. ¿Sí? Entonces es como una serie de pasos. Primero, existe en la población una variedad, una diversidad genética, producida, por ejemplo, por mutaciones. Esta diversidad implica que en nuevos ambientes, por ejemplo, al cambiar el ambiente, les puede dar una ventaja frente a ese nuevo ambiente, ¿no? Y dicha ventaja le da mayor probabilidad de sobrevivir, reproducirse y dejar descendencia fértil. Una ventaja frente a quién? Frente a aquellos individuos que no tienen esa variabilidad, esa variedad que les dé esa ventaja. Y luego, finalmente, luego de muchas generaciones, los genes que generan esos caracteres desventajosos, es decir, el gen que genera, por ejemplo, el color de pelo oscuro, es más frecuente en la población. ¿Por qué? Porque no se lo comen, simplemente por eso, porque fue una ventaja. No murieron los ratones, no fueron comidos, no fueron eliminados los ratones de color oscuro. Entonces, pudieron sobrevivir, pudieron reproducirse y pudieron dejar descendencia fértil. Lo importante acá es entender esto que vieron que estoy insistiendo mucho en hablar de población y hablar de probabilidad. Tengan en cuenta que siempre se da la evolución a nivel poblacional, en una población de individuos. No se da a nivel de solo un individuo. Porque si se da a nivel de un individuo, ese individuo puede morir por cualquier causa. Entonces, no es muy probable, no es nada, casi nada probable que solo un individuo pueda reproducirse, sobrevivir, reproducirse y dejar descendencia fértil. Si estamos hablando solo de uno o de dos individuos, es cada vez menos probable, es más, muy improbable de que pueda evolucionar toda una población. ¿Sí? Entonces ahí tenían la respuesta 1, ¿no? Explicar en qué consiste la selección natural, y la respuesta 3, donde yo les preguntaba, o sea, que pensaran en realidad. Vieron que la idea de las primeras actividades que les mando siempre es que ustedes piensen, más allá de que esté bien o mal la respuesta, desde el punto de vista conceptual. Lo importante es que se sienten a pensar y a contestar preguntas, y a pensar en el tema, y a dudar. Después les presento el material, les doy la información o lo que sea, en este caso les mando el video, y ahora después les voy a mandar una actividad. La siguiente actividad va a ser que ahora sí puedan hacerse una corrección de lo que hicieron.
y poder aplicar en otros ejemplos los conceptos. Entonces ahí tienen la respuesta 1 y la respuesta 3. Entonces seguimos con los ejemplos. Si volvemos, ¿no?, al ejemplo de las jirafas, pero en este caso según desde lo que es la teoría de la selección natural. Según lo que proponen no Lamarck, sino Darwin y Wallace. Propusieron. Entonces en este ejemplo vieron que tienen en la primera imagen jirafas, una población de jirafas en las que hay variabilidad, variedad o diversidad genética. Hay jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo, ¿no? En una población de jirafas hay jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto, debido a que existe diversidad genética. En la segunda imagen vieron que hay más jirafas de cuello largo que jirafas de cuello corto, ¿no? Entonces ahí les encerré en un círculo y lo taché una jirafa para que se den cuenta que va disminuyendo la cantidad de jirafas de cuello corto. Y dice ahí, las jirafas de cuello largo podrían haber tenido una ventaja al tener mejor acceso a las ramas altas que las jirafas de cuello corto y el resto de los herbívoros, por lo que no debían de competir por la alimentación. Entonces, acá estamos hablando de la población de jirafas y nos imaginamos en un ambiente en el que existen más que jirafas. Es un ecosistema. Hay jirafas y muchos otros herbívoros. Entonces, todas las jirafas compiten, obviamente como todos los seres vivos, por los alimentos. Y en este caso, las jirafas de cuello corto tienen una menor ventaja que las de cuello largo, porque acceden solamente a las ramas cortas de los árboles o a los arbustos, que también acceden otros herbívoros que son bajos, digamos, comparados con las jirafas de cuello largo. Entonces en esa población de jirafas, en las que hay jirafas de cuello largo y cuello corto, el tener el cuello corto, la variedad, la diversidad de tener el cuello corto, el cuello largo, les da una ventaja en ese ambiente, ¿no? Entonces, hay árboles a los que no todos los herbívoros acceden, pero sí acceden más, tienen mejor acceso las jirafas de cuello largo. Esto, el tener el cuello largo, le da una mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque acceden mejor al alimento. Al alimentarse tienen menos probabilidades de morir, ¿no? ¿Se entiende cuál va siendo el pensamiento? Que no es ellas quieren cambiar, ellas eligen cambiar y van cambiando, van estirando el cuello, como el ejemplo de la mar. Y en muchas generaciones tienen el cuello largo. No. En este caso hay diversidad genética en la población. En esa diversidad hay un tipo que les da una ventaja y esa ventaja les da la probabilidad de sobrevivir, reproducirse y dejar descendencia fértil. Por lo tanto, en la última imagen de abajo, vieron que la población se fueron eliminando, fueron muriendo las jirafas de cuello corto, no tener mucho acceso al alimento, y las jirafas que fueron sobreviviendo fueron las de cuello largo. Bien, este es el mecanismo, es lo más básico, el mecanismo más básico de evolución, lo básico. Ir entendiendo eso,
que existe diversidad, se los vuelvo a repetir, existe diversidad y esa diversidad a algunos individuos les puede dar una ventaja frente a un nuevo ambiente y esa ventaja les permite sobrevivir, reproducirse y dejar descendencia fértil. ¿Sí? Entonces, se desprende de esta teoría que una conclusión, y es que la evolución es un proceso divergente, es decir, que hay múltiples caminos a partir de los cuales se originan las especies, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que plantea Darwin ya no es lineal, no es que de A sale B, de B C, de C, ¿sí? Sino que puede ser, vieron acá, hay un esquema de un primer dibujo que hizo Darwin, pensando en todo esto, planteando su teoría, de lo que vendría a ser un árbol filogenético, explicando la evolución divergente, ¿no? Entonces él decía, bueno, capaz que una especie A, una especie 1, de origen a una especie B, y esa una C, y la B a la vez dio origen a una especie D, y a la vez una origen a una especie E, ¿sí? No es que de A sale B, de B sale C. Y acá, vieron, es un ejemplo, en la otra imagen, es un esquema, un posible árbol filogenético. ¿Por qué posible? Porque se sigue investigando. Todavía no se sabe cuánto tenemos de parentesco con los diferentes homínidos, ¿sí? En los años ha ido cambiando y cambiando este árbol, por eso dice posible. Árbol filogenético del linaje de los seres humanos. Entonces ahí vieron que, bueno, hay un homínido ancestral. Vieron que los círculos rojos son los nodos, digamos, en ese donde se encuentran esas líneas, vendría a estar una especie ancestral, que muchas veces no se representa porque no se sabe, porque lo que se conoce es a partir de fósiles, ¿no? De restos, de huesos, en este caso de los homínidos. Entonces, ahí se tiene representado lo que se conoce. Y más o menos también son teorías que se plantean. No se sabe si capaz el Australopithecus africanus, vieron que dice ahí el nombre de la especie, en realidad se piensa que capaz que no fue el ancestro en común con otros Australopithecus, ¿sí? Pero bueno, ahí vieron que está el homínido ancestral, un posible homínido, capaz que no se conoce, todavía no se han encontrado restos, que generó dos líneas evolutivas, la de los chimpancés y otra línea que vieron que dice Australopithecus, Ardipithecus, y los Australopithecus dieron origen a los Homos y a otra línea que se llama Paranthropus, ¿sí? Es decir, en resumen, no es lineal la evolución, es divergente el proceso. Hay múltiples caminos a partir de los que se originan las especies. Por lo tanto, haciendo un resumen y ahora sí pensando en lo que fueron ustedes haciendo en las actividades, ¿no? En primer lugar, actualmente la selección natural es la teoría más ampliamente aceptada y comprobada a partir de estudios genéticos de linajes de seres vivos. ¿Qué significa? Que se han analizado la genética de diferentes seres vivos y se ha comprobado que el grado de compatibilidad que tienen implica que
tienen ancestros en común, ¿sí? Y a la vez, después de entender y conocer lo que desde la genética, los procesos de mutación, se fueron aplicando y aportando esos conocimientos a la teoría de la evolución. Y cada vez fue como todo encajando mejor, ¿sí? Y se fue fundamentando la teoría. Por eso hoy es la más aceptada. Para explicar la evolución de los seres vivos más complejos, ¿no? Después ahora vamos a ver al final otras teorías que explican cómo han evolucionado seres vivos más simples, porque tienen otros mecanismos de reproducción. Pero, entonces, por lo tanto, en primer lugar, los órganos o estructuras que se desarrollan no se heredan, ya que el usar una estructura no cambia los genes de dicha estructura, ¿sí? No se cambian los genes si usamos más algo, con los ejemplos que estábamos hablando, de Suárez y Mariano del Richetto, bailarina de ballet y jugador de fútbol, ¿no? Sus hijos no van a tener esas capacidades, esas habilidades, es muy probable. Si las quieren tener, van a tener que entrenar mucho, ¿no? Si quieren ser deportistas, van a tener que entrenar. No es que van a heredar esas capacidades porque sus padres las hayan desarrollado mucho. Segundo, la evolución no es lineal, ¿sí? Ahí vieron la imagen que les mostré, esa imagen que se repite por todos lados, que representa, ¿no? En el imaginario colectivo, todos tenemos esa imagen en mente, de evolución, pero no es así, porque eso representa una evolución lineal. Y en realidad, la imagen que más lo explica a la evolución, en el caso del linaje de los homínidos, nuestro linaje, es en forma de árbol y no de una línea, ¿sí? Te explica, ese es un esquema que no te explica lo que en realidad es el proceso evolutivo, ¿sí? Puede ser un dibujo lindo, pero en realidad está mal, desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, la evolución no es lineal, como pensaba Lamarck, sino que sí es divergente, como planteó Darwin y Wallace. Por lo tanto, con que solo un individuo tenga un carácter ventajoso en un ambiente no es suficiente para que se dé un proceso de evolución por selección natural, lo que decíamos. Disminuyen las probabilidades de heredar ese carácter ventajoso, si estamos hablando solo de un individuo. Por eso en evolución siempre hablamos de población. El ambiente no genera el cambio, no elige, ¿no? Algunos me decían, yo sé que uno tiende a decir el ambiente eligen porque depende del ambiente siempre, el proceso evolutivo. Pero una cosa es que me digan, a partir de un cambio en el ambiente, dependió del ambiente. Y otra cosa es que me digan que el ambiente elige el cambio, que decide algo, ¿no? Entonces, esto es como para ponernos un poco más detallistas cuando redactan algo y explican, porque ustedes tienen que pensar que lo que ustedes están escribiendo lo está leyendo alguien que no sabe del tema. Obvio que lo estoy leyendo yo y sé que cuando ustedes me dicen elige entre comillas, capaz que no quieren decir elige. Pero la idea es que ustedes lo expliquen bien para alguien que no lo entiende y que no sabe del tema. No elige, pero sí lo posibilita, ¿no? El ambiente posibilita el proceso evolutivo. Ahí sí, de eso sí podemos hablar. Y finalmente, lo importante es que entiendan que no existe un fin, un objetivo de mejora y perfección en los seres vivos, ¿no? Que eso también fue muy complejo en la historia de que entendamos
¿no? Desde la ciencia, de la propia ciencia, de que no es que los seres vivos quieran o elijan mejorar, ¿sí? No es que las jirafas eligen mejorar el cuello, sino simplemente son caracteres que son ventajosos en ese ambiente en el que al tener el cuello largo tenían mejor acceso a las ramas más altas que el resto de los herbívoros. Punto. Capaz que en un momento el ambiente cambia y no sé, por alguna razón, ni idea cuál, pero hipotéticamente hablando, no hay más árboles altos en el ambiente en el que están las jirafas. Se extinguen los árboles altos y solo hay arbustos. Imagínense que el tener el cuello largo ya no es una ventaja. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que va a pasar un proceso de involución, sino que van a evolucionar esas jirafas probablemente en un largo periodo de tiempo, y lo que va a pasar es que, como existe variabilidad genética, las jirafas que nazcan con cuellos un poco más bajos van a tener una mayor ventaja porque van a acceder, ¿no?, de una forma más práctica a las ramas bajas. Entonces esas ramas bajas van a estar más disponibles para ellas y las jirafas de cuello largo ya van a tener una mayor dificultad de acceder a los arbustos bajos. Y capaz que es menos probable, de nuevo, ¿no?, hablando de probabilidad, menos probable que las de cuello largo sobrevivan, es menos probable que dejen descendencia, que se reproduzcan y dejen descendencia fértil. ¿Sí? En resumen, no es que existe un proceso de mejora o perfección en esa evolución. Simplemente son caracteres ventajosos en ese ambiente. ¿Sí? Y la respuesta 4, ¿no? Ahora sí podemos pensar en cómo se responde la pregunta 4, sobre cuál es el proceso, cómo explicar el proceso de selección natural en los pinzones. Entonces ustedes tenían que armar un texto con las palabras descendencia fértil, pinzones, ventaja, mutación, ambiente y adaptación. Vieron que a medida que he estado explicando el proceso, les he hablado de todo esto. Entonces, se puede empezar así, más o menos. Fue un texto muy cortito que les hice y muy básico. Ustedes pueden desarrollarlo o hacerlo de otra forma. Pero estas son las 3 cosas que tienen que estar siempre. Primero, pensar en una población de individuos, ¿no? En una población de pinzones existen algunos de pico duro y grande y otros de pico fino y chico. Entonces los pinzones, en una población en la que existe diversidad genética. Entonces dice, en una población de pinzones existen algunos de pico duro y grande y otros de pico fino y chico, debido a la diversidad genética que es generada a partir de mutaciones, ¿sí? O que puede ser generada a partir de mutaciones. Entonces, al migrar a otras islas donde existía solo semillas grandes y duras, o sea, al cambiar el ambiente, en este caso se pudo haber dado una migración, los pinzones que tenían picos más fuertes lograron alimentarse de estas semillas, o sea, de las semillas grandes y duras. Entonces, frente a un cambio en el ambiente, hay algo en esa diversidad, hay una variedad en esa diversidad que le genera una ventaja. Entonces, el tener los picos fuertes le genera una ventaja a esos pinzones
frente a los que tenían el pico más chico. ¿Sí? Pudieron alimentarse de las semillas grandes y duras, los pinzones que tenían los picos más fuertes. Mientras que los que tenían el pico chico, capaz que tuvieron mayores dificultades o no se pudieron alimentar, entonces ¿qué pasó? No pudieron sobrevivir, o sea, los de pico chico tuvieron menor probabilidad de sobrevivir, de reproducirse y dejar descendencia fértil. ¿Sí? Y esta ventaja les dio mayor probabilidad de sobrevivir, de reproducirse y dejar descendencia fértil. ¿A quiénes? A los pinzones que tenían los picos más fuertes, logrando un proceso de adaptación en ese nuevo ambiente. ¿Sí? La idea es que ustedes entiendan el concepto, más allá de cómo lo expresa. Pero entender que existe esa ventaja le da mayor probabilidad finalmente de dejar descendencia fértil y así se logra un proceso de adaptación a un nuevo ambiente. ¿Sí? En general, la selección natural es un proceso de adaptación a un nuevo ambiente, ya sea que cambie el ambiente o que cambien las poblaciones de ambiente. ¿Sí? O se migren o el ambiente cambie por alguna forma. Ahora, por ejemplo, hoy en día nuestro ambiente está cambiando. Después veremos si podemos evolucionar junto a esos cambios o no.